Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Transformación Empresarial, el podcast para ustedes y por ustedes. Aquí con mi partner y socio Esteban Colón de Brain Consulting, buenos días. Ricky López, un servidor de Leapfrog Consulting, y hoy tenemos un gran invitado que es Alfredo Carrasquillo. Lo estaré presentando más adelante, pero hoy el tema que vamos a llevar es interesantísimo, Esteban. El liderazgo que realmente impulsa el desarrollo de la gente, el que gestiona los cambios organizacionales sin que la empresa colapse o se aquiete, o eche para atrás posiblemente. Muy bien, vamos a looking forward. Así que, ¿para qué traemos este caballero aquí? Voy a hablar de esto con Alfredo Carrasquillo, un experto de liderazgo ejecutivo y desarrollo organizacional, con más de 27 años de experiencia asesorando empresas en distintos sectores y países. El tipo es un internacional, aquí un cocoroco. Él ha trabajado con más de 200 organizaciones, no 2, no 20, 200 organizaciones, ayudándolas a transformar equipos, superar barreras de desempeño y desarrollar líderes que realmente marquen la diferencia. Y así lo has hecho y te he visto en acción y te respeto muchísimo. Alfredo, bienvenido, es un placer tenerte aquí. No, para mí, no saben el gusto que es conversar con gente que uno respeta y admira, así que agradecidísimo de esta invitación y de la posibilidad de compartir y conversar con ustedes. Gracias de nuevo. Y vamos a arrancar primero yo, Esteban, antes que tú tomes control de las preguntas como siempre. Pero yo te voy a dejar la primera y después yo cojo las otras 9. Sí, no, como siempre, dividimos bien equitativamente. Me da con la despedida. Desde tu experiencia, hermano, ¿qué tipo de liderazgo hace falta hoy para desarrollar el talento de empresa? ¿Y qué me dirías que son las características claves que tiene que tener ese líder? Mira, estamos en un mundo totalmente distinto. Y eso ya se vuelve un lugar común, una frase de cajón, pero no lo es. Realmente yo creo que hay una combinación de factores. La llegada y la convivencia de 5 generaciones en los espacios de trabajo, todos los efectos de la pandemia, los cambios que han ocurrido, el desafío que supone que por asuntos demográficos hoy no opere lo que antes llamábamos la inseguridad ocupacional. O sea, la gente no tiene miedo de perder el empleo porque sabe que hay 5 más allá afuera como oportunidades para ser contratados si son buenos talentos. Por lo tanto, el ejercicio del liderazgo tiene que pasar, como digo yo, de la intimidación a la inspiración. Es decir, ya no puede ser el management by tantrum, ya no puede ser la lógica de meterle miedo a la gente, de dar gritos en los pasillos, porque eso consigue que la gente responda inicialmente, pero no es sostenible. Tan pronto la gente tenga oportunidad, se va a ir, porque no son esas las condiciones en las que quieren trabajar. Y por supuesto, todo lo que estamos encontrando, todos los estudios te confirman que la gente quiere mejor compensación. Pero después de la compensación, lo que más le interesa es tener un líder del que pueda aprender. Las posibilidades de que ese que me lidera tome tiempo de calidad para enseñarme. Ahí es que me voy a quedar o ahí me voy a ir, porque incluso se da el fenómeno de que la gente está dispuesta a coger un pay cut si ahí a donde voy puedo aprender. Por lo tanto, la variable de invertir tiempo como líderes en desarrollar talento, en tú llegar a un rol de liderazgo, encontrar a tu gente aquí y trabajar para que la gente esté después acá, es fundamental. Eso plantea unos desafíos para los líderes porque implica manejar su tiempo de manera distinta. No se te puede ir todo el tiempo en lo transaccional, en la estrategia, en iniciativas. Tienes que dedicar tiempo de calidad para el desarrollo, para esas conversaciones. Eso no se reduce a una evaluación de desempeño y una conversación al año. Las nuevas generaciones son feedback junkies. Les gusta mucho el feedback frecuente. Así que esas conversaciones son vitales. Yo diría que hoy entender que, primero, desarrollar el talento es clave. Y segundo, cuidar a tus empleados como cuidas a un huésped en un hotel 5 estrellas es también fundamental. Porque la gente se va a quedar ahí donde se sienta a gusto y la experiencia les dé valor y se sientan de algún modo protegidos y retados también. Yo diría que ese es hoy por hoy para mí lo fundamental, que exige cambios en la forma de entender el rol del líder. Yo tengo una pregunta conceptual que hacerte sobre liderato. Porque hay un pensamiento allá afuera de que el liderato es uno de esos soft skills, ponerle como hasta el músico, que o lo tienes o no lo tienes. O naces, no necesariamente se hace. Y que hay gente que por más programas, adiestramiento tomen de liderato, puede que no sean líderes efectivos porque no nacen con ese DNA de liderato. ¿Cuál es tu posición
hacia ese pensamiento? Seguro, esa es la eterna discusión. Yo creo que es las dos cosas. Yo creo que hay gente que vienen cableados, equipados ya con unas destrezas de liderazgo, pero pueden no aprovecharlo y serle toda su vida unos inútiles, ¿verdad? Y no ponerlo al servicio de las organizaciones y de su gente. Hay otra gente que podrían parecer increíblemente introvertidos, incapaces, que no tienen ninguna destreza de liderazgo, y sin embargo hay experiencias humanas que le transforman, particularmente experiencias duras y dolorosas. Porque yo, después de estos 27 años que Ricky recordaba, puedo decir que la gente que ha vivido toda su vida en Disneylandia, que ha vivido una vida como perfecta, no suelen ser buenos líderes. Lo que enseña a ser buenos líderes son las cicatrices, es el dolor, es las experiencias duras, y eso hay estudios en MIT que lo han requete comprobado, ¿no? Así que la gente que pasa por experiencias bien difíciles, de repente emerge como unas posibles figuras de liderazgo clave. Nosotros también, y conecto ahí las dos preguntas que han hecho, ¿no? Hay un giro importante. Antes pensábamos que un buen líder era alguien que era un duro como subject matter expert en un área que se volvía generalista. Y sí, yo creo que hoy hay que también volverse generalista, pero hoy las destrezas blandas son más importantes que el peritaje técnico. El peritaje técnico lo tiene tu gente, pero si tú no tienes la capacidad de conversar, de comunicar, de inspirar, de entusiasmar, la capacidad de regular tus emociones, de manejar todo con inteligencia emocional, no vas a ser un líder efectivo. Así que hay de las dos. Me gustan más las figuras que por experiencias difíciles se crecen y desarrollan capacidad de líderes, porque tienden a ser gente más empática y comprenden mejor las dificultades que enfrentan los demás y son capaces de retarlos de manera más efectiva. Okay. Enrique, déjame hacer por Tengo favor. que interceptar aquí la conversación. Está bien, pero voy a aguantar la que tengo. Dale. Mencionaste algo interesantísimo, es el hecho de que tú necesitas fracasar. Y desgraciadamente la forma en que todavía empresas trabajan es: esta persona tiene un récord perfecto, nunca ha fracasado, nunca ha perdido un cliente, nunca ha cometido un error en su estado financiero. Y entonces no fomenta la parte de experimentación o de risk-taking a consecuencia. ¿Qué empresas tú has visto que sí? ¿Qué casos tú has visto? Porque tenemos que cambiarle el mindset aquí. Si usted no está dispuesto a conectar o levantar líderes que puedan lidiar con la ambigüedad, con un ambiente buca, como hemos hablado anteriormente, ¿cómo vamos a desarrollar esos líderes? ¿Quién lo está haciendo bien? ¿Qué cambios tenemos que tener en nuestro mindset de líderes? Sí, totalmente. Mira, Charles Kettering, el señor gracias al cual nosotros no tenemos que pararnos frente al carro y darle manigueta para prenderlo, ¿verdad? Que inventó la ignición de los carros y creó 200 patentes a lo largo de su vida. Decía, y era una frase maravillosa: el problema no es fracasar, el problema es aprender a fracasar exitosamente. Learning to fail successfully, ¿verdad? Amy Edmondson habla mucho de la importancia de que las culturas organizacionales creen el espacio para que la gente se permita y que incluso incentivemos cometer errores, porque de ellos es que se aprende, ¿no? Claro, tenemos que cuidar que no sean errores que cuesten $10 millones, ¿verdad? Pero es irreal pensar que siempre va a haber éxito, ¿no? No voy a nombrarlas por cuestiones de confidencialidad, pero sí hay muchas empresas con las que he podido trabajar que cuando los líderes comprenden que su gente van a aprender y a desarrollarse y que es fundamental para formar sucesores, cartas de reemplazo, que se tropiecen y haya debriefing para conversar de esos tropiezos, aprender y que la próxima vez les salga bien, se abre un espacio brutal para crecimiento. Y entonces crea las condiciones para que la gente se atreva a innovar, para que se atreva a retar. Exacto. Entonces, donde hay paranoia y la gente está asustada de no dar un mal paso, la organización eventualmente va a fracasar porque se paraliza y pierde la capacidad de diferenciarse de sí misma y se queda atrás, ¿no? Pero eso requiere mucha valentía de los líderes, porque a fin de cuentas los líderes también son accountable a sus juntas, ¿no? Seguro. Y tienen que rendir cuentas por los números y hay que manejar esto con oficio de equilibrista, ¿verdad? O sea, espacio para los errores, pero cuidando el dinero, ¿no? O sea, pero es imprescindible. Yo cada vez voy viendo, no son la mayoría, pero cada vez más organizaciones que saben que ahí se les va la vida. ¿Y por qué? Porque como los cambios tienen que ser cada vez más rápidos y las innovaciones más frecuentes, pues saben que esa es la ruta, ¿no? Y se está aprendiendo. Me quiero agarrar, Alfredo, de algo que tú mencionaste ahorita, porque te quiero hacer otra pregunta de percepción. Y basado obviamente en tu experiencia. Tú ahorita describiste muy bien que siempre se piensa en el líder más efectivo, la empatía. Usaste la palabra empatía, que desarrolla su equipo. Pero
me gustaría traer a colación estos líderes que estamos viendo ahora mismo en el mundo, que no necesariamente, que son gente muy successful, corriendo compañías multimillonarias globales, que empatía no necesariamente eso es uno de sus descriptivos. Y vamos a hablar de muchos en tecnología, Elon Musk. Y aquí estamos hablando para bien o para mal. La realidad es que del tipo no se dice que es lo más empático del mundo, pero posiblemente corre 3 compañías de las más successful que hay en el mundo. Cuando hablas de Bill Gates obviamente tampoco era un santo. Cuando hablas de un Steve Jobs, sí. tampoco era un santo. Todos estos líderes que son íconos ahora mismo en el mundo empresarial, estoy hablando del mundo empresarial específicamente, no necesariamente el mismo Warren Buffett. Warren Buffett era en finanzas, es un workaholic, que hay una historia hasta que dejó su familia en el carro en el estacionamiento 5 horas mientras iban a un viaje de vacaciones. A lo que él entró a la oficina a hacer un poquito de trabajo y lo estuvo 5 horas esperando en el carro. Así que la empatía no es un descriptivo de muchos de estos líderes que ahora mismo mucha gente mira hacia arriba y son extremadamente successful en el ecosistema empresarial. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, que hay una distinción entre genios y buenos líderes. Yo creo que enumeraste ahí una serie de personas que son figuras geniales, absolutamente geniales, pero la genialidad no siempre va de la mano con buenas competencias de liderazgo. La genialidad suele habitar en gente que no son seres humanos precisamente sanos. Son gente en algunos casos incluso bastante despreciable como seres humanos, pero son geniales y hacen cosas maravillosas, pero hay que ir detrás de ellos con una carretilla recogiendo los cadáveres que dejan a su paso, ¿no? Usualmente los buenos líderes, que entre otras cosas ejercen esa empatía con mucha sabiduría y saben la importancia que tiene cuidar a su gente al tiempo de retarlos, no suelen ser tan geniales, pero suelen ser más efectivos en el liderato. ¿Por qué estas figuras geniales tienen tanta importancia hoy? Primero porque hacen grandes avances en el campo de la tecnología, por ejemplo, pero también porque estamos en una época donde la cosa de las redes sociales y los influencers y todo esto hace que se les mire con particular interés, ¿verdad? Pero no creo que en términos de desarrollo de talento, de crear proyectos sostenibles en el tiempo, sea gente efectiva, ¿verdad? Yo creo que estamos ahora mismo viendo lo que Musk está haciendo con respecto al servicio público en Estados Unidos y eso va a explotar en 20 pedazos, ¿verdad? Porque sí. No es la manera de tú gestionar a una fuerza laboral tan compleja desde el reconocimiento de todas las oportunidades que tiene, por supuesto. Así que yo plantearía como esa distinción. Conseguir un buen líder que sea tal vez un genio está fuerte. Esa combinación no suelen ir de la mano por un tema de estructura psíquica, de características y personalidad, ¿verdad? Pero hacen falta las dos. Y construir tu punto, porque uno de los roles principales, si no el principal de un líder, es crear los otros líderes. Sí. Y ahí, por lo menos, tirando algo a toalla Jobs, él dijo, operacionalmente no es mi área. Sí. Yo soy Marketing Innovation. Toma Tim Cook, que tenga ahí a alguien. Y segundo que hizo fue que creó el Apple Academy o el Apple School, donde sabía que él no iba a sacar tiempo para desarrollar, pero sí entendía que necesitaba ese tipo. Así que tengo que darle un poquito, pero ¿cuántos líderes como tú, como los que tú mencionas, tienen esa capacidad de entender? Yo voy a llevar la organización, pero necesito ayuda para desarrollarlo. Y fíjate, Enrique, ahora que mencionas eso, y perdóname, Alfredo, porque quiero que opines a esto, porque tú traes un punto bien interesante. Yo veo a estos líderes, y te voy a decirle Elon Musk, pues conozco muy bien la historia de él. Elon Musk tendrá sus loqueras, pero él ha sido muy sabio en reclutar un grupo operacional que le maneja las 3 compañías. Así que no, aunque él es CEO en título de 3 compañías, él no está operacionalmente manejando el día a día ahí porque tiene gente brillante que está manejando esa operación. Y lo interesante de este perfil, y por eso hice la pregunta ahorita, pero tú trajiste un punto, Alfredo, que me está fascinante dentro del mundo de redes sociales, es que han desarrollado un culto. Exactamente. O sea, estas personas tienen un culto y es como yo a veces escribo, esto es como el sushi, o te gusta o lo odias, ¿entiendes? Y esta gente cuando tiene este culto detrás de ellos es como que, mira, esto es lo mejor del mundo. Así que es un cambio me parece, ¿verdad? Sí. Quiero tu opinión, un cambio del líder tradicional y la manera que un líder tradicional más empático, más humilde,
posiblemente antes era así, pero ahora pues ha cambiado, evolucionado por todo esto de las redes. Sí, y ese tipo de figuras quedan después atrapados en su propio personaje que han creado en los medios. Lo que quería añadir era que hay una fórmula que yo he visto con mucha frecuencia, que es una fórmula súper ganadora, y es que un genio, como estos personajes, que no son necesariamente buenos seres humanos, pero sí geniales, se dejen acompañar por un buen líder que sea un segundo en mando que cuide a la gente. Y que esas dos personas tengan una capacidad de ser el bad cop, good cop y hacer ahí una dupla. Ese modelo puede ser súper exitoso, pero tiene que haber una buena conexión entre esas dos personas, una buena comunicación y entender los roles de cada uno para que dancen de una manera efectiva. Cuando eso se logra, es espectacular. De acuerdo. Si no, termina siendo un Jimmy Jones y Guyana. Exactamente. Vamos a movernos un poquito a la gestión de cambio y específicamente con tanto que está sucediendo allá afuera. ¿Cómo tú como líder puedes anticipar y manejar la resistencia al cambio que va a haber? Sí. Porque tienes que tomar unas decisiones radicales. Tienes que, en organización, en modelo de negocio, en expansión o restricción, en decisiones financieras, ¿cómo tú lo anticipas y lo manejas? Seguro. Mira, a mí siempre me gusta esta frase de Marshall Goldsmith que dice que los líderes tienen que entender que su equipo no tiene la responsabilidad de comprar sus ideas, sino que el líder tiene la responsabilidad de venderlas, ¿no? Lo conecto con lo primero que hablábamos sobre el liderazgo. Ya imponer tu agenda no funciona, porque la gente te va a dar la impresión de que te está haciendo caso, pero por lo bajo van a sabotearlo y van a arrastrar los pies y no lo van a hacer. Así que el liderazgo hoy requiere, particularmente en momentos de cambio, entender que tienes que hacer una venta del cambio y convocar a la gente para lograr eso. Y eso requiere vender tu propia gestión como líder, porque no basta ya el potestas, ya no basta que como yo tengo el título me tienen que hacer caso, no, tienes que construir una legitimidad que la gente reconozca, este tipo sabe para dónde vamos, así que vámonos por ahí porque no nos estamos tirando por un barranco. Cuando la persona logra construir esa legitimidad y convoca a la gente, es importante. ¿Cuál es un error muy frecuente que yo veo? Que por la prisa de producir resultados con el cambio, a veces atropellamos a la gente en ese proceso, particularmente a la gente que creó lo que estamos cambiando, ¿no? Recordar esto, si se acuerdan de Schumpeter cuando hablaba del creative destruction, ¿verdad? Es decir, tú vienes nuevo como líder de una organización y al crear algo nuevo destruyes lo que antes había, pero tu equipo son los creadores de lo que antes había, que le sirvió bien a la organización por un montón de tiempo. Entonces tiene una dimensión humana dura, les duele sentir que estás destruyendo su legado. Pues entonces tienes que reconocer esa dimensión humana del cambio, hablarlo con la gente, mostrarles y convencerles de que lo que estás haciendo no es destruir, sino mejorar lo que habían desde el reconocimiento y no de la devaluación de lo que antes había, porque si no vas a construir obstáculos al proceso de cambio, ¿no? Entonces ir haciendo paradas para ver cómo vamos y mostrarle a la gente que esto está surtiendo efecto, ¿no? Es un proceso ante todo de venta y convencimiento que si no lo trabajas y lo reconoces, lo que va a generar son obstáculos en el camino. Rápido, nota y te paso es, mientras siga el ímpetu de que ese líder nuevo que entra a la organización o lo acaban de poner en esa posición, no traiga un impacto o un cambio en ese primer año, es la vara incorrecta. Seguro. Tú tienes que darle tiempo que crezca en su rol, entienda dónde estamos, filosofía, cultura, visión de la compañía y empiece convenciendo dónde está la cultura de dónde debemos ir, dónde hacemos course correction con ellos. Sí, y yo creo que esa es una conversación en la que yo insisto mucho con las juntas de directores, ¿verdad? Esta maldición de los resultados y el retorno a corto plazo. O sea, un nuevo líder en el primer quarter no va a producirte los resultados porque es que el primer quarter le toma conocer a su gente y ganarse la confianza. Es el onboarding, the first 90 days, como hablaba Watkins. O sea, toma tiempo. Entonces, seamos más prudentes en darle la oportunidad de que vaya ganándose a su equipo y los resultados después van a ser mejores. Pero la prisa, esta escuela de la que veníamos, de que todo tiene que ser de inmediato, los inversionistas que quieren coger chavos de una vez para irse otra vez, o sea, eso ya no sabemos que no es la ruta y no es sostenible y no funciona. Y lastimamos a los liderazgos y lastimamos el cambio y lastimamos a los equipos. A la cultura, totalmente. Exacto. En todo esto de sucesión, Alfredo, hay siempre una gran pregunta de si los líderes están correctamente seleccionando aquel futuro o aquella futura líder dentro de la organización.
si yo fuese un líder de una organización, el presidente CEO de una organización, y tú me estás coaching, que sé que tú lo has hecho con cientos de personas, y yo te preguntara, coño Alfredo, dame las 3 características que yo debo estar evaluando de este equipo que yo tengo aquí abajo para identificar quiénes son los próximos o las próximas 3 líderes que yo debo subir en nivel y convertir en gerentes y etcétera, y desarrollar como líder de la organización. ¿Qué tú me recomendarías? Sí, mira, este tema de la asociación es de los temas que más a mí me fascinan por lo complejo que es, ¿verdad? Primero porque aquí no vinimos a hacer preguntas fáciles. No, full. Que quede claro eso. Okay. El tema de la asociación, primero, es duro para los líderes porque hablar de asociación es hablar de la muerte. Es decir, de que yo no voy a ser eterno. Exacto. Y tengo que trabajar para lo que va a ocurrir después y con los que van a continuar el día que ya yo no esté aquí, ¿verdad? Entonces, eso plantea hoy varios desafíos, que es lo que yo trato de retar a los líderes a pensar. Una, escoger e identificar posibles cartas de reemplazo, posibles sucesores, no es escoger gente con un perfil como el tuyo, sino el perfil que se va a necesitar en el futuro. Sabiendo que el futuro, pensemos en inteligencia artificial generativa, por ejemplo, o sea, seguro, lo que en 5 años esta organización va a necesitar de un líder no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con lo que hoy se necesita. Así que hay que escoger para mañana. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que tener la generosidad de escoger gente que te supere, que sea mejor que tú. Si operas, aunque sea inconscientemente, con la resistencia de que quieres que venga alguien que no nuble, que no oscurezca tu legado, le vas a hacer un daño al proceso de sucesión, ¿no? Tiene que ser gente que lleve esto al próximo nivel, que te supere, que te mejore, y eso requiere humildad, ¿verdad? Y tercero, dedicar tiempo de calidad a las conversaciones con esa gente, porque en ese proceso es que vas a identificar que la gente es capaz. Por ejemplo, una cosa muy práctica, pero bien importante que yo uso mucho, es convencer a los líderes de crear backup plans, ¿verdad? Es decir, pensar en quiénes van a ser mis respaldos en un momento de emergencia. Es decir, ¿cuáles son mis funciones críticas como líder? Y en tu equipo de ejecutivo también, todo el mundo, sus 3, 4, esas cosas que no se pueden interrumpir. Si yo me tengo que ir para MD Anderson a tratarme de cáncer 8 meses, ¿quién se va a encargar de esas tareas? Tengo que preparar gente. Tengo que crear las condiciones para que esa gente pueda cuidar el fuerte en mi ausencia. Ese proceso es una forma de tú ver quiénes tienen más madera para ser esos sucesores, ¿verdad? Y ahí se va trabajando en esa identificación. Así que yo diría, escoger para mañana, escoger gente que sea mejor que tú y que te supere, y obviamente mecanismos para identificar quién tiene un poco el mejor talento. Alejarte en todo momento, solo añadiría esto y termino, alejarte de la idea de buscar clones o minimis. Buscar gente que sea tal vez distinta, porque si tú tienes un perfil bien financiero, a lo mejor en la próxima etapa la gente necesita a alguien bien duro en marketing o en otra área. O sea, no necesariamente requiere 2 lideratos similares uno tras otro, sino que alguien que venga luego a atender tal vez lo que fueron tus carencias o las áreas que tú no manejaste tan bien. Y el peor error es decir que el job description es la persona que está actualmente en la posición. No. En esa misma línea, cogiste el grupo, tienes tu plan de sucesión, que sabemos que no es fácil. Pero viste este candidato 2 o 3, algunos de ellos van a ser ready now, otros ready later, algunos nunca ready never, pero tienes por lo menos una lista de candidatos. Los agrupaste para CFO, para director de mercadeo, recursos humanos. ¿Qué pasos entonces hacemos? Porque una cosa es decir, tenemos los candidatos identificados, pero ¿qué vamos a hacer con ellos para que se prueben? Entonces, McKinsey tiró The Leader of the 21st Century o The Art of the Leadership in 21st Century, decía el desarrollo interno, el coaching and feedback continuo y tipo de tareas. Pero ¿cuáles tú has visto que son casos buenos excepcionales en implementar? Hay una distinción que yo fomento mirar mucho, es identificar quiénes son gente en el equipo de alto desempeño que tienen una motivación intrínseca bien desarrollada y gente que no tiene tan desarrolla esa motivación intrínseca. Por motivación intrínseca lo que quiere decir es que es esa gente que ellos mismos buscan sus recursos para aprender y no necesitan de otros, de procesos formales. Es la gente que tú le mencionas que, oye, tienes una oportunidad en la comunicación hacia abajo, hacia arriba. Y en una semana ya han buscado 10 podcasts, han leído 10 libros. Ellos mismos son recursivos, que hoy para la empleabilidad eso es importantísimo. Así que esa gente es bien buena porque esa gente genera su propio desarrollo. No los puedes dejar solos, pero
trata de ver si hay sucesores por ahí, eso es importante. Pero lo otro es, crea buenos planes de desarrollo 70-20-10 para que realmente la gente en la misma experiencia de proyectos en la organización, de trabajo con otra gente, de mentores internos mayores o menores, tenga experiencias de aprendizaje, ¿no? Y esa me parece que es clave para uno ver si por ahí es que van los tiros. Yo no le tendría miedo, y es lo que le insisto a los líderes siempre, en que la brecha todavía está, esta gente no va a estar lista hasta dentro de 2 años, porque si tú no te vas a ir dentro de 5 o no hay riesgo muy alto de que te muevan a otro rol, pues chévere, da tiempo a que esa gente se pueda desarrollar. Ahora, con los temas de retención estando como están, es importante que no apuestes todo a una persona, ¿verdad? Es decir, siempre, yo sé que depende mucho del tamaño de las organizaciones, pero lo ideal es que cualquier líder tenga por lo menos 3 cartas de reemplazo y sin hacerle promesa a nadie esté trabajando intencionalmente en el desarrollo de por lo menos 3 personas y va a ir viendo quién va a estar listo primero y quién es la persona y quién está más rápido en condiciones, ¿verdad? Pero yo creo que distintos esfuerzos de desarrollo son importantes a distintos niveles. Y hay una que no mencionaste en la que numeraste, y coincido con todas las que numeraste, es el apoyo y la participación en juntas de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Buenísimo. Primero porque es una labor de filantropía, de responsabilidad social, pero es un aprendizaje de governance, es un aprendizaje de apoyar a otros líderes y aprender de lo que hacen mal o de lo que pueden hacer mejor para cuando te toque a ti, ¿verdad? Y es una gran escuela también para esa gente. Tuve la dicha y lo segundo rapidito para pasártelo. Dale. 70-20-10 para que estemos claros, la gente que no conoce la metodología. Estamos tan conectados, coño, porque te iba a hacer esa pregunta. Un poco la idea de que plan de desarrollo no implica mandarte a hacer un MBA, que no está mal, está chévere, pero solo el 10% de un buen plan de desarrollo es educación formal. Hay una parte que tiene que ver con el 20%, procesos de coaching, desarrollo, procesos de mentoría, pero el grueso, ese 70%, es cómo podemos en el día a día de tu trabajo hacerte parte de esfuerzos, iniciativas, proyectos especiales, colaboración interdepartamental, para que en tu propio rol o aderezando tu rol con otras tareas, tú aprendas cosas on the job training, ¿verdad? Porque estás requete confirmado, se aprende haciendo, ¿no? Y también es una forma de que la persona construya vínculos más allá de su área funcional que lo va a preparar para cuando tenga un rol después, ¿verdad? Así que armar los planes atendiendo esas distintas dimensiones siempre es valioso. Como decía un CEO de IBM, necesito más gente allá afuera cometiendo errores. Claro, seguro. Buenísimo. Eso es. Mira, estamos aquí medio... ¿Cómo estamos en tiempo? Bueno, pues hay un último tema, Alfredo, ya que estamos aquí en la recta final, que para nosotros es cercano a nuestro corazón porque lo hemos hablado, y es el tema de cultura. Uh-huh. Y no tanto la cultura en general, sino como el liderato, la relación directa que hay entre el liderato y la cultura. Nosotros hemos dicho en otros podcasts que la cultura no es un espíritu que está por las paredes. La cultura tiene nombre y apellido. Y usualmente es el nombre y apellido de él o los líderes o las líderes que están en la empresa. Pero hay veces donde esas líderes o esos líderes no entienden eso y hablan de la cultura como este Espíritu Santo que está corriendo por ahí, que no es culpa de ellos, que esa cultura, entre paréntesis, exista. ¿Has visto esto en tu experiencia? ¿Cómo has manejado esto en tu proceso de coaching con líderes, de que ellos entiendan de que esa cultura es equivalente a cómo ellos se comportan en la empresa? Eso, yo creo que aterrizas en el punto más importante. Tiene que ver, ante todo, con el comportamiento que los líderes modelan. Por mucho tiempo hemos pensado, y es importante, el storytelling, el líder como cuentero, lo que el líder relata es fundamental para ir creando cultura, pero sobre todo la cultura la genera comportamientos que la gente puede observar en el líder mismo y coherencia entre lo que el líder dice y lo que hace. Eso es lo que empieza a generar unos comportamientos que la gente imita y eso se convierte en hábitos y los hábitos generan cultura. Un poco pasamos de comportamientos a hábitos y de hábitos a cambios culturales, ¿no? Así que para mí es fundamental que el líder siempre comprenda que ellos son los evangelizadores, ante todo con su ejemplo, de los comportamientos que quieren ver, para que la gente sepa cómo tiene que manejarse ante todo frente a las dificultades, cómo tiene que tratar a los clientes, cómo se relaciona con sus suplidores. Eso es lo que va generando la cultura. No son palabras bonitas en la pared, no son los valores que ponemos en el website, es lo que hacemos, ¿no? Y en el momento que la gente
empieza a haber falta de coherencia entre lo que se dice y lo que hace, empiezas a lastimar la cultura, ¿no? Y es lo típico, ¿verdad? La distinción entre la organización formal, que en el onboarding le explicamos a la gente los procesos, el organigrama, le damos todos los manuales, y la organización informal, que alguien lo agarre en una esquina esa primera semana en el café y le dice, venga, que yo te voy a decir cómo es que se bate el cobre aquí. En verdad las cosas aquí son de esta... Cuando hay esa brecha, es porque realmente las prácticas no están informando la cultura. Y ese es un trabajo fundamental para mí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer una organización y hace una organización más robusta frente a la competencia no solo es su capacidad de diferenciarse con innovaciones, es su cultura. Es lo que es más difícil de copiar por la competencia y son las diferenciaciones más duraderas, ¿no? Y no creo que lo tomamos suficientemente en serio. Ahí hay una gran oportunidad para la mayoría de las organizaciones. Mira, te voy a dar 2 anécdotas muy, muy breves. Yo he estado con líderes que me han dicho, no, porque aquí es bien difícil, aquí esto es bien complicado aquí. Y yo le he mirado y le he dicho, pero es complicado porque tú eres complicado. ¿Entiendes? No porque alguien ahí es complicado, es porque tú eres complicado. Si tú no eres complicado, no hay ningún problema. Y otro ejemplo que me gusta dar mucho que es la historia de T-Mobile, John Legere, que era el CEO de T-Mobile. Sabes que antes de llegar a T-Mobile, él era un investment banker. Él estaba en finanzas y era un tipo en suit, con double-breasted suits, corbata, pelo cortito. Cuando llega a T-Mobile y él quiere cambiar la cultura de T-Mobile a una cultura muy agresiva, cambio de posicionamiento, se deja el pelo largo, suelta todos los suits, t-shirts todo el tiempo. Y by the way, que quede bien claro lo siguiente, porque este en t-shirt y tenía el pelo largo, no dejaba de ser un tremendo estratega, un tremendo empresario, un tremendo líder. Simplemente él creó la cultura de T-Mobile y él la reflejó en su estilo de vida. Sí. No, eso es fundamental. Mira, yo rápidamente, porque sé que nos queda poco tiempo, pero hay una anécdota que cuento a los líderes con los que trabajo en talleres y en sesiones, que es medio desagradable, así que los radioescuchas, los podcasteros que nos escuchan me disculpan por esto, pero es el cuento de este antropólogo que está haciendo su tesis doctoral, se va 6 meses a vivir con esta tribu en el Amazonas. Y le cogieron cariño al gringuito y al final de los 6 meses le quieren hacer una despedida y el cacique en la despedida le da las gracias por lo bien que los ha tratado y qué sé yo. Y esta es la parte desagradable, perdón. Les regala un vaso lleno de mocos. El antropólogo, tú sabes, el respeto a la diversidad, a la cultura, traga gordo, no le puede dar náuseas, tiene que aguantarse. Y dice, muchas gracias por este regalo, pero me gustaría entender por qué me regalan esto. Y dice, es muy sencillo. Cuando nosotros aquí tenemos un moco, simplemente soplamos y lo dejamos caer al piso. Pero nosotros hemos observado que tú tienes un pañuelito en el bolsillo y cada vez que tienes unos lo guardas en el bolsillo. Así que concluimos que para ti tienen importancia. Así que te hicimos una colecta de mocos en la comunidad. Entonces, yo siempre recuerdo esa anécdota, perdón por lo desagradable, pero es que es buenísima para decir... Cuando eres líder, ten cuidado lo que estás mostrando y observa. Exacto. Porque te pueden regalar un vaso de moco, ¿entiendes? ¿Qué tú quieres que observen en tu comportamiento que tu equipo de trabajo reciproque? ¿No? Brutal. Ricky, después de este punchline, olvídate, yo creo que no hay más nada que añadir aquí. Uno de los balones de oreja que me dieron como joven líder fue siempre todo lo que tú digas y no digas, hagas y no hagas. Seguro. Comunica. Seguro. Alfredo, esto ha estado sensacional. Te agradezco tu transparencia, tu visibilidad, tu experiencia compartida con nosotros. Para quienes nos escuchan, pues esto para mí es siempre importante con nuestros partners que nos unen y quieren seguir aprendiendo de ti. ¿Dónde consiguen información más de ACO, Advisory Group, de ti personalmente? Sí, bueno, pueden ir a alfredocarrasquillo.com o como Alfredo Carrasquillo Ramírez me encuentran en todas las redes, o la empresa que comparto con un equipo de estupendos coaches y consultores, ACO, Advisory Group.com. Así que muchísimas gracias, por ahí me encuentran. Y agradecidísimo por la invitación y el diálogo estupendo con ustedes. Los respeto mucho y gracias por este espacio que están manteniendo y que tanto apoya a la gente. Te tenemos que traer otra vez, Alfredo, porque tenemos como 3 horas más de conversación contigo. Así que definitivamente, proactivamente te estamos diciendo que regresa. Yo soy más fácil que la tabla del cero, así que cuenten conmigo. Y a toda audiencia, por favor, si tienen comentarios, feedback, tráiganoslos, pero también sé que escucharon muchos insights, muchos soundbites interesantísimos que pueden pasárselo a la gente que ustedes entiendan que lo necesitan escuchar. Nos vemos. Antes de eso, pues obviamente quiero decirles que estamos en
Apple Music, estamos en Spotify, estamos en YouTube. Obviamente también conectar nuestra página en LinkedIn. Así que por favor búsquennos y nos vemos para el próximo episodio. Sigan creciendo. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Les recordamos que para nosotros es muy importante el recibir su feedback, ideas, comentarios sobre este y todos los podcasts de transformación empresarial. Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify y YouTube bajo Transformación Empresarial. Denle follow y no perderán ninguno de los episodios que salen todos los miércoles. Los esperamos y muchas gracias por su apoyo.